Tome su asiento, por favor. Bueno, si bien es cierto, estamos iniciando un año, tenemos ya 18 días, iniciando con este año 2026. Y quizás cada uno de nosotros tenemos muchas expectativas. Es un año efectivamente desconocido, pero también tenemos que mirar hacia atrás y ver que Dios ha sido bueno, Dios no nos ha dejado. Él ha mostrado cada día su amor, su misericordia, su bondad, su gracia. Y mi hermano, mi deseo y oración es que usted y yo podamos aferrarnos al Señor, a tomarnos de su mano, de su verdad, que es el Evangelio. Reitero, es cierto, cada año es desconocido, pero de una cosa sí podemos estar seguros, de las promesas de Dios. Y Él prometió que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que Él venga. Y con eso, mi hermanos, usted y yo tenemos todo. ¿No lo cree? Amén. Vamos a orar para iniciar este tiempo. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por ese amor, por tu misericordia, por tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos tienes en el hueco de tu mano. Gracias, Padre Celestial, porque ahora estamos reunidos aquí, Señor. Hemos alabado tu nombre, te hemos exaltado, te hemos reconocido que tú eres el Señor, el Rey de nuestras vidas, y queremos, Señor, que tú sigas gobernando en nuestro corazón, que tú sigas dirigiendo, que tú sigas siendo el Señor y Rey de nuestro ser. En tus manos nos ponemos, Padre Celestial. Bendice este tiempo, Padre. Tu palabra que ha de ser expuesta, oh Espíritu Santo, por favor, muévete en cada corazón. Abre nuestro entendimiento, por favor. Sé tú haciendo la obra en cada uno de nosotros. Reconocemos, Padre, que aún, Señor, te fallamos, que aún, Señor, no somos lo que tú deseas, pero tú sigues trabajando en nuestra vida, y por ello yo te doy muchas gracias, Señor, porque la presencia de tu Espíritu Santo está con nosotros. Gracias, Padre, porque tú te revelas en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor. Sé tú obrando tu perfecta voluntad y cumpliendo el propósito en la vida de cada uno de nosotros y en tu iglesia. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar con una serie que lleva por título El propósito de la iglesia. Y el primer tema que veremos se titula 10 verdades acerca de la iglesia. Y en la carta a los Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, que hace un momento leímos todos, dice la palabra de Dios: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Sí, usted y yo. Dice, continúa diciendo, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Preguntas como ¿qué es la iglesia? Van a ser respondidas. ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Para qué está la iglesia en la tierra o aquí en este mundo? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cómo debe de funcionar la iglesia? Todo cristiano debe de saberla por una razón, porque la iglesia somos todos los nacidos de nuevo. Y la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia con doble K, que significa literalmente los llamados a salir fuera. Ahora, ¿cómo entender que somos los llamados a salir fuera? ¿De dónde? Dice, pues del mundo. Sí, somos llamados a salir fuera del mundo.
Israel es el prototipo de la iglesia en el Antiguo Testamento que por mano de nuestro Padre Celestial, de Dios, usó a través de Moisés para que Israel saliera de Egipto. Jesús dijo que él iba a edificar la iglesia. ¿Quién es su iglesia? Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos los que han sido limpiados por la sangre del Cordero, todos los que han creído y confesado que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor. Todos los nacidos de nuevo forman la iglesia de Cristo. Esto es alrededor del mundo, en cualquier parte que alguien invoque el nombre del Señor, ¿sí? No puede decirse que tal o cual iglesia es la verdadera, porque dentro de todas las iglesias, incluyendo la Iglesia Católica, esta congregación o de cualquier otra denominación, hay gente genuina, nacida de nuevo, pero también hay gente que está allí en las iglesias cristianas que no han nacido de nuevo. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? Ninguna por nombre. La iglesia verdadera somos los que hemos nacido de nuevo. Y aquí yo no puedo asegurar que todos los que estamos aquí hayamos nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, usted forma parte de la iglesia de Cristo. Si no, no, aunque esté usted en una iglesia cristiana. Hoy vamos a ver 10 verdades acerca de la iglesia. La verdad número 1 es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 23 dice que Cristo Jesús es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la palabra que se tradujo aquí por cabeza viene de una palabra griega llamada kafale, que significa, bueno, ya castellanizada, significa cerebro. Y el cerebro en el ser humano es donde se originan todos los impulsos nerviosos que hacen funcionar al cuerpo humano. Es decir, que en el cerebro, ¿sí?, que está en la cabeza, ahí está el nervio que controla la óptica del ser humano, el aparato psicomotor, están los sentidos, el equilibrio. Cristo Jesús como cabeza, como el cerebro, es donde se originan todos los impulsos del Espíritu Santo, en donde salen las órdenes de cómo debe de funcionar la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. De Cristo, la cabeza de la iglesia, viene el gobierno de Dios para su iglesia, para su cuerpo. Cristo, la cabeza, también nos habla de una fuente donde se origina todo: la salvación, la sanidad, la redención, el perdón, todo lo que usted pueda pensar e imaginar. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, nosotros somos beneficiados, pero alguien que no obedece las órdenes de la cabeza, que es Cristo, es porque no pertenece al cuerpo de Cristo. Y eso no es complicado entenderlo. Verdad número 2, Cristo es el Salvador de la iglesia. Igualmente aquí en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 23, en donde leímos que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, él dice también que es su Salvador. Le pregunto, ¿quién nos salvó? Cristo, Cristo nos salvó. Entonces, Él es nuestro Salvador. No existen los corredentores juntamente con Cristo. Eso no existe en la Biblia, porque corredentor significa
aquel que llevó el mismo papel de salvar a la iglesia, y eso no existe. ¿Quién fue el que fue crucificado en la cruz? Cristo. Aunque hay gente que cree que otras personas lo pueden salvar, pero nosotros que creemos en el perdón de nuestros pecados, por su sacrificio sabemos que nuestro Salvador es Cristo. La tercera verdad acerca de la iglesia es que Cristo es el dueño de la iglesia, porque Él la compró con su sangre. Y en Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros mismos. Y esto es una instrucción apostólica. Pablo le dijo al joven Timoteo, ¿sí?, pastor, dice: cuídate a ti mismo y de la doctrina, porque esto te va a salvar a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, si estamos predicando la verdad del evangelio, si el corazón, el estado espiritual es sano, tengo que mirar por mí. Escúcheme bien. Qué importante es saber lo que estamos escuchando. Qué importante es saber a quién estamos escuchando. Es muy importante. Es una instrucción apostólica. Ver por nosotros mismos si estamos en la fe. Luego viene una segunda instrucción apostólica y dice: y por todo el rebaño. ¿Y quién es el rebaño? Todos nosotros. Sí, todas ustedes ovejitas. Es decir, que Dios puso a ministros para que cuidaran a su iglesia, para que enseñaran, para que cuidaran el corazón del cuerpo de Cristo. Sí, pero también dice: el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y aquí la palabra obispo significa sobrevedor, dador, cuidador. Eso quiere decir obispo. Y la Biblia dice que Jesús es obispo de nuestras almas porque Él nos cuida. Pero también es cierto que Él delegó a hombres, a mujeres que Él llama, que Él pone para que cuide a su iglesia. Y también nos da muchas advertencias en las Escrituras que dice que hay gente que se acerca, que son lobos rapaces, ¿sí?, que se acercan para infiltrarse en la iglesia. Y ahora, ¿cómo identificar a esa gente? Bueno, pues es muy fácil, porque lo único que hacen es exprimir a la iglesia, a manipularla, se enriquecen de ella, manosean a la novia de Cristo. Es muy fácil detectarlos. Entonces, Él puso a cuidadores, a obispos sobre el rebaño. ¿Para qué? Continúa diciendo el versículo 28. Para apacentar. ¿Y qué es apacentar? Es cuidar, alimentar, nutrir, dar el alimento espiritual para cada una de las almas mediante la palabra de Dios. Porque quien ministra no está para darle lo que a usted le guste, está para darle lo que usted necesita, para lo que usted necesita ser enseñado, necesita ser perfeccionado para la iglesia del Señor. Continúa diciendo el versículo 28. Puso a cuidadores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Y aquí ganar viene de una palabra griega que también significa comprar. Es decir, que Él nos compró a precio de sangre, de un cordero sin mancha, sin contaminación. Entonces no debemos de menospreciar esa sangre preciosa que tiene poder para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces todo ministro está para cuidar, para apacentar a la iglesia de Cristo, para enseñar la palabra de Dios que nutre, que enseña, pero también tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros, que nos confirma la verdad. ¿Quién es nuestro pastor?
¿Quién es nuestro verdadero pastor? El Señor, sí, Cristo. Pero reitero, Él delegó a hombres y a mujeres para que ministren su cuerpo, su iglesia. Verdad número 4. La iglesia es la única institución que Él prometió edificar. Sí, es la única institución, lo vamos a llamar o lo vamos a decir así, la cual Él da su misma vida por ella. Cristo nos llamó y nos plantó allí. Él va a suplir todo, ¿sí? Porque Él es la cabeza, porque Él es el dueño y Él es fuente de toda provisión. Gracias a Dios por los que saben confiar. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Bueno, pues Jesús dijo, yo voy a edificar a mi iglesia. ¿Sí? Y ahí está. ¿Quién es el que va a confirmar? ¿Quién es el que va a llamar en la obra de Dios, ahí la cual es su iglesia? ¿Quién es el que la va a sostener? Cristo. Pues Él es la cabeza, Él es el dueño y eso es asunto de Él. También significa construir, significa fortalecer. ¿De dónde vamos a tomar nuestras fuerzas como hijos de Dios? De Él, que Él es la vid, nosotros somos las ramas, ¿sí? Que nos nutrimos del tronco que es Cristo, porque separados de Él, dijo Jesús, nada podemos hacer. Y Mateo 15:13, el Señor Jesús también dijo que toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Por eso el apóstol Pablo dijo, miren ustedes por ustedes mismos, ¿sí? Ustedes pastores, obispos, vean lo que enseñan. Verdad número 5, la iglesia es protegida por Cristo. Mateo 16:18 dice que las puertas de la muerte o del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, la iglesia de Cristo, que somos todos los nacidos de nuevo, somos indestructibles. ¿Sí? Jesús dijo en Mateo 10:28, ustedes no tengan miedo de los que matan el cuerpo, porque el alma y el espíritu no pueden matar. Entonces, desde el momento en que la iglesia nació en el día del Pentecostés hasta el día de hoy, ya han transcurrido 2000 años, en donde la iglesia ha sufrido de todo. Cristo mismo advirtió a maestros, a lobos rapaces que vendrían vestidos de ovejas, pero por dentro dice que son lobos. Cuídese de ellos. Estos entran encubiertamente. La iglesia entonces ha sufrido persecución. Parecía como que acababan con ella, pero lo que no saben es que la iglesia es indestructible. ¿Por qué es indestructible? Porque el Señor la cuida, porque somos su cuerpo, somos de Él y Él dijo que nadie la va a arrebatar de su mano. Estamos seguros usted y yo en Cristo. Amén. Amén. Verdad número 6. Cristo es el que añade a la iglesia. Hay algunos que creen que son los métodos, que son los que añaden a la iglesia. Pero de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, nos dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y esta palabra añadir significa colocar. Entonces, ¿quién coloca en su cuerpo a los cristianos? Cristo, porque Él es el dueño, porque Él fue el que pagó y Él pone en el cuerpo como Él quiere. Pablo hace una analogía en la carta de los Romanos y en la carta a los Corintios acerca del cuerpo humano para ilustrar el cuerpo de Cristo. Y en esta analogía pues tiene mucha sabiduría, porque nos dice que no podemos ser todos
oídos o todos pies, ¿sí? Ahora, usted y yo ya somos salvos, somos la iglesia de Cristo, pero el Señor es el quien nos añade, Él es el que nos injerta, nos coloca allí. ¿Para qué? Para que usted y yo crezcamos, para que usted y yo maduremos, para que seamos usted nutridos y alimentados por la verdad que es su palabra. Porque no se concibe que el cristiano, un hijo de Dios, ande de iglesia en iglesia, ¿sí? Esos nunca crecen, esos nada más andan buscando la emoción en donde sientan ahí las cosas bonitas, ¿no? Pues solo buscan el sensacionalismo. Entonces le pregunto, ¿quién lo trajo a usted aquí? Cristo. Qué bueno, porque hay alguien que dice, ay, es que me trajo mi compadre o mi comadre. No, no lo trajo el compadre ni la comadre. Dios usó al compadre, a la comadre, ¿sí? Los que somos miembros de este lugar, en esta congregación, Cristo fue el que nos añadió. No son nuestros métodos, no son nuestras estrategias. El diablo siempre va a querer engañarnos, porque déjeme decirle que hay pastores que piensan de esta manera. Esta iglesia está llena porque yo soy un excelente orador. Porque yo sí tengo unción, dicen otros, porque a mí Dios me reveló este método. No son nuestros métodos. Es cierto que podemos usar ciertas estrategias, pero el que añade es Cristo. El que salvó a la iglesia es Cristo. Todo lo que podamos hacer usted y yo en el Señor es solo por su gracia. Usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Verdad número 7. Cristo nos añade y nos coloca en su cuerpo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Nada más hay para salvar ahí un montón de ovejitas? No. Nos añade y nos coloca en su iglesia, en su cuerpo, en la iglesia local, para que allí crezcamos, para que maduremos. Y en la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice que Él mismo constituyó, o sea que Él llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué están todos ellos? El versículo 12 nos da la respuesta y nos dice que a fin de o para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué significa perfeccionar? Bueno, perfeccionar viene de una palabra griega que es catartismo, que significa restaurar. Porque déjeme decirle que muchos de nosotros llegamos del mundo todos hechos pedazos, ¿sí? También significa reparar. Y fíjese que la restauración es muy laboriosa. Restaurar significa volver al estado que tenía al principio. Esto es un trabajo de toda la vida. El Señor quiere que crezcamos, que maduremos y que demos mucho fruto, así dice la palabra de Dios. Entonces nos catartiza. El Señor nos restaura, nos repara, nos ajusta. ¿A través de quiénes? Es cierto que Jehová es nuestro pastor, pero también está el otro lado de la verdad, que nos dice que Él puso ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para capacitarlos, para instruirlos, para ajustarlos y enseñarles que éstos maduren. Pero también está otra instrucción, y esta instrucción se la da al rebaño. ¿Y quién es el rebaño? Nosotros, así es, la iglesia. Y Hebreos 13:17
Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Entonces, ¿cuál es la instrucción que nos da este versículo? ¿A quién debemos de obedecer? A nuestros pastores, sí, porque ellos velan por nuestras almas, sí, pero luego dice para que ellos lo hagan bien, con contentamiento, con alegría, porque reitero, los pastores velan. ¿Y qué es velar? Es cuidar, que no venga el lobo en la noche y se lo lleve a usted, sí, porque la ovejita siempre anda sacando la cabecita fuera del redil, ¿sí? Si ve la puertita abierta, esta ovejita va y se sale. No ande sacando la cabecita, porque va a llegar el lobo y se la va a arrancar. Obedezcamos, hermanos, ¿sí? Es como usted como padre, mejor que nadie tiene la experiencia, ¿verdad? Con sus hijos, que no le obedecen, ¿qué hace? Pues usted le da sus nalgadas porque no le obedece, y el niño llora y le dice: es que no me quieres, papá. Y usted le dice: sí, porque te quiero, te pego. Entiende, obedece, pero el niño: no me quieres, papá, ¿sí? Y así sucede con el rebaño del Señor muchas veces, ¿sí? Porque les dicen, les hablan, los redarguyen, los corrigen, los exhortan, los animan, los consuelan y hacen todo el ministerio pastoral, y algunos dicen: ay, es que no me quieren, y mejor se van. Por eso dice: obedezcan, porque el mismo Señor dice: ¿qué padre es aquel que a su hijo no disciplina? Cuanto más Dios, dice: el que ama, disciplina y azota a aquel que toma por hijo, para que usted no saque la cabeza y se la coma el lobo. Verdad número 8. La iglesia es la guardadora de las verdades de Dios. Primera de Timoteo 3:15, Pablo escribiéndole a Timoteo le dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Se acuerda que Pablo también nos dijo que somos el templo del Espíritu Santo? Entonces Pablo le dice a Timoteo y le escribe: para que sepas cómo debes conducirte, lo cual significa cómo hacer, cómo ministrar a la novia de Cristo, que es la iglesia. Pero ¿qué más le dice? Dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte significa el soporte, el sustento de la verdad. Y le pregunto: ¿a quién Dios le depositó las verdades del Evangelio? A nosotros, ¿sí? A su iglesia, ¿sí? Ahora, ¿para qué se las depositó? ¿Para que usted ahí las tenga guardadas? No, para que las prediquemos, hermano, para que prediquemos el Evangelio. Cualquier iglesia que se precie de ser cristiana y forme parte del cuerpo de Cristo, tiene que predicar el Evangelio, la palabra de Dios, porque está establecido por el Señor, ¿sí? Que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y esto lo debemos de tener muy claro, ¿sí? Y bien entendido, que a usted y a mí nos han dado una misión, nos han dado un mandato, que es ir y predicar el Evangelio. Verdad número 9. La iglesia es cuidada por Cristo, y para cuidarla Él estableció lineamientos, disciplina para la iglesia. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18 dice: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y díselo al pastor. Ay, perdón, no, así no dice, ¿verdad? Dice: repréndele, estándole tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, tenemos que seguir este orden. No es la orden, es el orden,
¿sí? Primero usted tiene que ponerse a cuentas con su hermano, ¿sí? Y dirá usted, pues para eso está el pastor, ¿no? Sí, el pastor está para decirle lo que usted tiene que hacer, que usted tiene que ir y ponerse a cuentas con su hermano. Porque déjeme decirle que el 80% de los problemas se solucionan en este primer paso. Dice el versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Sí, porque ya con 2 o 3 testigos que conste todo lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, dice allí, porque tienen que leerlo bien, mi hermano, ¿sí? Para que no digan, no, así no es. ¿Qué dice el versículo 17? Si no te oyeren, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Y qué entiende por decirlo a la iglesia? ¿Está complicado? Decirle que la situación que está sucediendo, el caso que fuere, el problema que esté prevaleciendo, ¿sí? Pero hay quienes a veces no entienden esto y lo juzgan, ¿sí? Y a veces dicen, pues ¿quién es el pastor o el líder para decirme esto? ¿Quién? ¿No tienen temor de Dios? ¿Pisotean a todo el mundo? No pisotean a todo el mundo. Dice, díselo a la iglesia. No se junte con este o con aquel por la situación que fuere, ¿sí? Y finalmente dice, y si no te oyere la iglesia, o sea, ustedes que son espirituales, ¿sí? Que luego dicen, ¿que tú no pecas? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y empiezan a sacar una serie de versículos que sacan todo de contexto. Pero dice a continuación, si no te oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Y quién es un gentil? Un pagano, un no judío. Pero también dice publicano. ¿Y quiénes eran los publicanos? Los peores pecadores. Era el prototipo del pecador. Los que no se arrepienten, los que no agarran la onda. A los que usted le presta 10,000 pesos desde hace 10 años y cuando usted se los pide se indignan y se enojan. Pero eso sí, le dicen, ¿quién eres tú para decirme? Yo no soy nadie. Aquí está la palabra de Dios que nos dice cómo debemos de conducirnos la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. ¿Entendieron, ovejitas? ¿Entendieron o no entendieron? Pues diga, sí, así, hermanos. Todo lo que atéis en esta tierra aquí se aplica, será atado allá en los cielos, porque esto habla de disciplina y no de otras ataderas que andan diciendo por allí. Verdad número 10, la iglesia es la única proclamadora del evangelio. La iglesia, los nacidos de nuevo, son los depositarios de la verdad del evangelio, nadie más. Marcos 16:15 nos dice, y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, sin distinción. Entonces, resumiendo, Cristo nos llama a hombres y a mujeres a quien Él encarga el cuidado de su iglesia, por medio de apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, diversos ministerios y dones que Dios pone para su cuerpo, para que estos sean ministrados, para que la iglesia de Dios sea edificada. Y a todos estos Cristo nos exige ser y seguir sus instrucciones que están en su palabra. Por eso, mis hermanos, dejemos hacer el trabajo al pastor y nosotros hagamos el nuestro, porque el pastor tiene la autoridad para corregirnos. Él está autorizado para ello, así que tenemos que saber qué es lo que dice la palabra de Dios y no malinterpretarla. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 2:1, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido,
cualquier apóstol, profeta, maestro, evangelista, que pretenda llevar a la iglesia por senderos fuera de lo que dice la palabra de Dios, está llevando a la iglesia a un error, ¿sí? Está desviando al rebaño de Dios. Pero también les dijo Pablo en el capítulo 3, versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de Jesucristo, que os apartéis de todo hombre que ande desordenadamente, no según las enseñanzas que recibiste. Cualquier intento o argumento de decir, Dios me reveló y contradiga la palabra de Dios, es un mentiroso. Hermanos, este es el primer mensaje de esta serie del propósito de la iglesia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿está contento de ser parte de la iglesia de Cristo? Amén, qué bueno. Sí, porque Él nos cuida, Él nos protege, Él nos edifica, Él nos confirma. Y yo le doy gracias a Dios porque la iglesia permanece firme, sí, a los nacidos de nuevo, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que buscan a Dios con un corazón sencillo, humilde y obediente. Esa es la iglesia, hermanos. No es un club, no es un grupo de personas. La iglesia es el cuerpo de Dios. Y ustedes y yo somos parte del cuerpo de la iglesia de Dios. ¿Sí? Somos unos de tantos nacidos alrededor del mundo. La salvación no está en la iglesia, la salvación está en Cristo. Él nos añade, Él nos cuida y nos protege. Él es la cabeza. Él suple nuestras necesidades, Él nos alimenta y nadie nos puede arrebatar de su mano. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes.